¿A quién le conviene a estas alturas que haya un pacto entre Trump y Maduro? Nos ha pasado por la cabeza en algún momento que quizás si nos ponemos pragmáticos y exagerados y entramos en el camino de la especulación, a Trump y a Maduro les conviene negociar una salida, un pacto o algún tipo de arreglo. Piensa mal y acertarás, dice el viejo adagio, y hoy vamos a pensar mal, es fuera de orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar no lo verás salir. Te quebrarán la pierna para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas. Te pondrán de rodillas. Se burlarán de ti. Harán todo lo que esté a su alcance para convertirte en un guiñapo. Y después te echarán a ti la culpa. Te robarán la bolsa, la vida, la gana de vivir, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. Y si no te gusta que te lo repitan, es porque muy probablemente tienes un socialista por dentro. Anda, purgate. Y después te baña. Zamacuco. A toda la gente de bien, bienvenida. Gracias por estar de vuelta. Gracias por darle me gusta al video. Con eso nos ayuda muchísimo. Y por suscribirse al canal. Con eso también nos ayuda. Y quienes quieren ayudar a financiar la continuidad de este programa pueden hacerlo en nuestra plataforma en Patreon. En patreon.com/delaraf ya tenemos unos adelantos de lo que es la publicación que viene la semana que viene de mi segundo libro, Una mesa de tres patas, ajuste de cuentas con la politiquería venezolana, segunda entrega. Beneficio, privilegio que tienen los suscriptores que nos hacen a su vez el privilegio de acompañarnos en esta labor y financiar este programa. Por supuesto que el terreno de la especulación es amplio y generoso en teorías, pero normalmente hay quien prefiere especular basándose en cosas que no podrían ocurrir. El día de hoy quiero revisar las razones que podrían tener cada uno de los personajes involucrados en este asunto para sentir que quizá lo único que les quede, si es que les queda algo, sea transitar el camino de la negociación, del pacto, de los arreglos. Podría estar ocurriendo algún tipo de negociación bajo la mesa, a través de terceros, con lobistas o interesados en negocios que, de alguna manera, al gobierno que comienza el 20 de enero en los Estados Unidos le pueda parecer atractivo al gobierno o a empresarios asociados a ese gobierno. Todo entra, como he dicho, en el terreno de la especulación. Pero vamos a suponer que a nosotros nos llamaran, a ustedes y a nosotros, nos llamaran, no para hablar en términos principistas, sino para hablar en términos pragmáticos. Vamos a suponer que a usted y a mí nos llame Donald Trump o nos llame Nicolás Maduro y nos pregunte, dame 10 razones para pactar con Trump o con Maduro. Por supuesto, estamos hablando de un terreno en el que lo hipotético se puede terminar convirtiendo en lo patético, porque sin duda alguna estamos hablando de patetismo. Y todo esto, por supuesto, amerita que se vean las cosas de una forma quizá difícil, quizá cruda. Y sin duda alguna podría inclusive pensarse en que estas cosas puedan estar en el escritorio de algún burócrata en alguna parte de Miraflores, del Departamento de Estado, de la Casa Blanca o de Mar-a-Lago. Vamos a revisar uno por uno, que de repente nos encontramos con alguna barbaridad. Empezando por el principio, hay que decir que si vamos a hablar de razones, lo primero que hay que decir es que Donald Trump llega a la Casa Blanca a limpiar toda la inmundicia, ese berenjenal espantoso que Joe Biden dejó en política exterior y en seguridad ciudadana. Para esto, obviamente, el presidente electo necesita estabilizar una de las amenazas que la administración antigua dejó desatendida
en el patio trasero que es Latinoamérica, es decir, Venezuela. Si vamos a hablar entonces de razones, lo primero que habría que poner sobre la mesa son las prioridades. Evidentemente, Estados Unidos necesita dedicar su tiempo y su dinero a contener las amenazas del eje del mal. Entiéndase Rusia, China e Irán. Bueno, y no dejen de lado a Turquía. Dejar a Venezuela de último, es decir, quitarse de encima el problema de Venezuela, le permitiría a Washington decir, bueno, ya está, ya no tengo este problema aquí, ya no tengo este ruido, ya no tengo este zancudo en el oído, ya me puedo dedicar a tratar amenazas más graves y gano tiempo, porque el problema de Venezuela no se va a resolver con un pacto con Trump y Maduro, será solamente posponer el problema y ojalá los estrategas de Trump lo tengan claro. Luego está la segunda razón para pensar en la necesidad de llegar a un pacto. Y está el tema de las deportaciones. Es evidente que Trump necesita no solamente el avión que mande de regreso a Caracas a todos esos migrantes deportables, sino también necesita que ese avión pueda aterrizar en Venezuela sin novedad. Si no se logra un cambio en Venezuela el 10 de enero, como lo ha prometido Edmundo González Urrutia, muy probablemente la Casa Blanca buscará algún tipo de acuerdo que garantice el aterrizaje de todos esos aviones con todos esos deportables que tienen en lista para regresar a Venezuela. Esto suena rudo, esto suena feo, esto suena triste, pero amigos, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Luego está el tercer punto que no podemos dejar de lado. Y es el tema del espantoso tráfico de personas que se está viviendo en el Darién, en el tapón del Darién. Nadie, absolutamente nadie en Estados Unidos quiere esa migración ilegal. Pero con todo esto asociado a la seguridad ciudadana, está perfectamente claro que en Washington quieren que haya algún tipo de medida, digamos, que desde el punto de vista de la propaganda o de las explicaciones políticas permita darle a Trump un lauro. Y si se deja de transitar con migrantes a través del tapón del Darién, pues probablemente eso sería un logro para Washington. Le permitiría vender la idea de un control fronterizo más duro con Venezuela como garante de que no sigan saliendo posibles migrantes ilegales que lleguen a través del Darién. La gran razón que puede tener Maduro, que es la que no lo deja dormir, las sanciones, amigos. Maduro podría querer usar, y está usando de hecho, a los presos norteamericanos, o el control migratorio, o el tema de las inversiones petroleras y tantos otros temas, como moneda de cambio para lograr un alivio en las sanciones que se han impuesto en contra del chavismo. No les extraña que esto pueda ocurrir. No les extraña que esto pueda terminar ocurriendo si no le queda más salida al gobierno de Trump y si de alguna manera esto evita males mayores. Y usted dirá, pero eso no fue lo que prometió Trump. Y también habría que decir, eso tampoco fue lo que prometió Biden. Y Biden lo hizo. ¿O es que no recuerdan que Biden soltó a los narcosobrinos, soltó a Alex Saab y permitió además que se le quitaran de encima las sanciones al sobrino de Cilia Flores? Hasta el día de hoy no sabemos a cambio de qué. Así que nada le sorprenda. La quinta razón es el tema del lobby petrolero. Y aquí quizá sea necesario hacer una pausa y una explicación. El lobby petrolero jamás ha abandonado la relación con Venezuela. Se ha hablado mucho recientemente del rol que ha desarrollado el señor Sargent de la empresa Sargent Marine para lograr que el gobierno de Trump acepte algún tipo de pacto con el régimen de Maduro a cambio de permitir las inversiones petroleras en Venezuela. Pero Sargent no es ningún desconocido para el régimen venezolano, porque fue Sargent y su empresa Sargent Marine la que buscó el respaldo del boliburgués mayor,
el padre de la boliburguesía venezolana, Wilmer Ruperti, para que en efecto se lograra salvar el problema que había durante el paro petrolero. Eso se maneja muy poco, eso se explica a veces de una forma un poquito superficial, pero en efecto eso ocurrió. Y si vamos a revisar y analizar lo que ha significado en efecto la participación del lobby petrolero en todo lo que ha sido el manejo de la relación entre Venezuela y los Estados Unidos durante estos 25 años, hay que dejar claro lo que significó que estuviese durante 8 años George Bush republicano en la Casa Blanca y que este señor era evidentemente una ficha de los petroleros tejanos y lo que eso significó para esa relación. Mucho discurso, mucha amenaza, mucho insulto en público, pero no dejó de venderse un solo barril de petróleo. Muy por el contrario, lo que quería Chávez era seguir vendiendo y lo que querían los Estados Unidos era seguir comprando. El que no lo haya entendido es porque no está entendiendo lo que significan los mecanismos de comunicación extraños que se utilizan en estos casos. Si usted tiene algún mecanismo de comunicación necesario y que quiera tratar para solventar situaciones extrañas, bueno, no necesita llamar a un lobista petrolero, lo que necesita es llamar a Eduardo Villegas. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación que puede ayudarte a crear toda esa dinámica necesaria para que, en efecto, tus comunicaciones sean efectivas. Antes de renunciarle al jefe tóxico, antes de despedir al empleado tóxico, antes de irte del trabajo por no saberte comunicar con tus compañeros, con tus subalternos o con tus socios, llama a Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Y bueno, ni más está decirte que para quienes están en los Estados Unidos haciendo su vida, el pago de los impuestos es necesario. Guaidó no paga impuestos, ¿verdad? ¿Ustedes han visto a Guaidó pagando impuestos? Yo no he visto a Guaidó pagando impuestos. Bueno, a Wilmer Ruperti le va de maravilla en Venezuela porque no paga impuestos, porque le va a cobrar, el hermano de Diosdado le va a estar cobrando impuestos a Wilmer Ruperti. Por supuesto que no. Tú sí tienes que pagar impuestos, donde quiera que estés. En el caso de los Estados Unidos, EasyTax2Go se encarga del pago de tus impuestos, de ordenar tus finanzas para que todo lo que tengas que hacer con respecto al pago de los impuestos esté debidamente en orden. Y además te forman para que puedas preparar tú mismo tus impuestos o impuestos de terceros. Tus cursos, los últimos cursos del año 2024 están disponibles y allí vas a poder hacer no solamente el curso de preparador de impuestos, sino también el curso de cómo crear una empresa desde cero. Llama ya a la gente de EasyTax2Go, que es la gente que sí sabe de impuestos en los Estados Unidos. Ahora, en medio de todo esto, terminamos viendo que las cosas quizás no son todo lo que parecen. Y que, sin duda, a veces esta cuestión del lobby petrolero termina siendo tan difusa, que uno no está al tanto de darse cuenta del poder que pueden tener. Pero está también el tema de los capos, las órdenes de captura. Y aquí nos debemos hacer una gran pregunta. ¿Podría Maduro entregar a algún capo solicitado a cambio de que sean perdonados otros capos con órdenes de captura? Como por ejemplo, él. Porque para quien no lo recuerda, Maduro está solicitado, pero Diosdado también. Y hay una lista larga de solicitados. Algunos ya cayeron en desgracia. Algunos formaban parte de la trama de Tarek El Aissami. ¿Sería capaz Maduro de decir, te voy a entregar estos capos, pero quítale la orden de captura a estos, incluyéndome? ¿No sería una maravillosa idea para Nicolás Maduro? ¿No sería un maravilloso pacto para Donald Trump poder mostrar las cabezas de unos capos del narcotráfico? Y usted dirá, bueno, pero eso, ¿cómo Maduro va a aceptar eso? No tiene que ser público. De repente, la DEA captura a uno de estos capos porque se fugó. Se fugó de Venezuela y lo capturaron. Y no hubo tal fuga, sino una entrega controlada. Así actúan estos tipos. Y no se trata de una película de espías. Se trata de todo lo que estos bichos son capaces de hacer. Y si lo pueden hacer, lo harán, amigos. Porque esta gente es mala. Y mala de verdad. Luego está el tema, hablando de maldad, del intercambio de prisioneros. Porque Estados Unidos tiene al menos 12 ciudadanos presos en Venezuela. Algunos de ellos militares activos o funcionarios. Retirados, claro está.
Con la administración pasada ya se vieron intercambios de prisioneros que tienen la posibilidad de volverse a repetir. Pero aquí vale la pena hacer un llamado de atención. Porque fíjese lo siguiente. Muchos de esos prisioneros que están en los Estados Unidos son apetecidos por el chavismo. El chavismo quiere ponerle la mano al Tuerto Andrade, al Pollo Carvajal y a Cliver Alcalá Cordones. O sea, le quiere poner la mano, quiere tenerlo ellos. Quieren ellos ser los que se encarguen de su suerte. No les extrañe que algo ocurra por allí. ¿A cambio de qué? Bueno, un intercambio de presos. Yo te doy los presos que tengo yo aquí, te dejo salir a los que están metidos en la embajada de Argentina y tú me entregas a Cliver Alcalá, porque de Cliver Alcalá me voy a encargar yo. Eso lo pudiera decir Maduro tranquilamente. Amigos, estamos pensando lo peor. No les extrañe lo que pueda pasar. Luego tienen el cese de las influencias externas y aquí es interesante revisar lo que podría significar todo esto. Porque ambas partes podrían pactar el fin de apoyos a enemigos de ambos. Es decir, enemigos de los Estados Unidos dejarían de ser apoyados por Maduro. Y enemigos de Maduro podrían ser abandonados por Estados Unidos. ¿Cómo podría verse eso? Por ejemplo, Maduro dejaría de darle abrazos y arrumacos a Irán, a Siria, a Rusia, a Turquía, y podría simple y sencillamente quedarse callado. Al mismo tiempo, los Estados Unidos podría dejar de apoyar sin tener que hacer una declaración pública al respecto, porque no estamos hablando de pactos públicos, estamos hablando de pactos debajo de la mesa. Y de repente, ciertos actores opositores a Maduro dejarán de sentir apoyo, dejarán de ser escuchados. Inclusive algunos de ellos, sintiéndose seguros en los Estados Unidos, podrían acostarse a dormir un día y despertarse el día siguiente en una oscura celda en Caracas. Hemos visto cosas como esas. Hemos visto pactos de ese tipo. Si vamos a hablar de pragmatismo, cuidado, que cuando se trata de pragmatismo es pragmatismo de verdad y cualquier cosa puede ocurrir. Y por eso es que yo te digo que cuando cualquier cosa puede ocurrir es mejor comprarse una póliza, amigo. Si estás en los Estados Unidos debes entender que el mejor momento para comprarte una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Tu asesor Gustavo te lo dice y te lo recomienda. Pólizas de seguros de salud, pólizas de seguros de vida y pólizas de seguros de viaje donde quiera que te encuentres. Tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Y bueno, si sientes que de aquí al momento en que llegue Donald Trump las cosas pueden cambiar, si te quieres preparar para el momento en que haya un cambio y llegue Donald Trump, en efecto, a la presidencia, quizás antes del 20 de enero puedas ir a conocer Escocia o quizás después, porque las cosas cambian para bien y tú decides, ahora sí, ya los Estados Unidos están en buenas manos, decido viajar y voy a ir a Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y en el caso de España, recuerda que si tú no eres un Edmundo González Gurrumino, si tú no eres un privilegiado como esos politiqueros venezolanos que llegan a España con todo resuelto, necesitas un bufete que se encargue de tu caso migratorio. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Ya todas estas, entonces seguimos con el tema y seguimos revisando lo que esto significaría. Y a medida que vamos revisando nos encontramos con cosas bárbaras. Porque el posicionamiento regional también es interesante. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de amor? Diría la canción. No se puede vivir del amor, dice Calamaro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de posicionamiento regional? Si hay un pacto entre Maduro y Trump, evidentemente se termina un problema de los Estados Unidos en la región. Y al haber un avenimiento entre los Estados Unidos y la Venezuela del chavismo, el régimen de Maduro, no tendría razones Brasil, México, Colombia, Nicaragua, Cuba, Chile, Uruguay y todos esos países en manos del Foro de Sao Paulo no tenían razones para llegar a convenimiento con los Estados Unidos. Porque el planteamiento sería uno solo. Pero bueno, si ya Maduro pactó con Trump, ¿por qué no lo podemos hacer los colombianos, los chilenos, los mexicanos, los nicaragüenses, los cubanos? Eso es un punto interesante. Y a la vez significaría además
que Maduro, por su parte, podría tranquilamente entrar en la dimensión, de nuevo, de ser readmitido en el concierto regional. Y podría Maduro ir tranquilamente a las reuniones de la OEA, podría Maduro ir tranquilamente a las reuniones de los distintos foros internacionales, podría Maduro ir a las tomas de posesión sin que la invitación de Maduro se convierta en un grave problema. Y evidentemente, si algo le gusta a estos criminales, es ser recibido como si fuesen gente buena. Finalmente, ya tenemos el tema de la propaganda. La propaganda es un tema importantísimo. Cuando hablamos de propaganda, ¿de qué hablamos? Hablamos de que el punto en el que el chavismo pueda vender que han derrotado el imperialismo va a ser una cosa bárbara a favor del chavismo. Pero también, eso lo va a vender el chavismo para su público, pero para su público, ¿qué va a vender Trump? Trump va a decir, aquí se acabó el problema con Venezuela y nosotros derrotamos a esa gente. Ya esa gente se quedó tranquila y ya no nos fastidia. Ya no vienen más delincuentes venezolanos a los Estados Unidos, ya no viene más droga de Venezuela a los Estados Unidos, ya se acabó el conflicto, ya no nos molestan. Por lo tanto, desde el punto de vista de la propaganda, eso se va a convertir en algo fundamental para ellos. En tal sentido, amigos míos, que no se nos vaya de la cabeza el asunto. Todo lo que está ocurriendo es feo. Todo lo que estamos viendo es horrible. Pero sin duda alguna se puede poner peor. ¿Y qué pasa si todo eso ocurre? Yo creo que lo más interesante a la hora de relaciones internacionales es comprender que si esperamos lo peor, muy probablemente podemos acertar. Yo sinceramente creo que lo más lógico en medio de toda esta situación es entender y aceptar que el gobierno de Donald Trump necesita empezar a vender rápido, muy rápido, logros y lauros que permitan mantener a nivel de propaganda el planteamiento según el cual Trump arregla esto, que era su base. En tal sentido, no les extrañe para nada que en efecto tengamos a Donald Trump intentando cualquier cosa con respecto a Venezuela, para bien o para mal. Y cuando se habla de que todas las opciones están sobre la mesa, todas esas opciones incluyen, por supuesto que incluyen, y yo creo que eso debería quedar claro para mucha gente, que todas las opciones, al decir que todas las opciones están sobre la mesa, una de esas opciones, sin duda alguna, es la opción de pactar con el chavismo, y otra opción es no hacer nada, como pasó con el gobierno interino. Porque durante el gobierno interino, ¿qué se hizo? Se hizo propaganda, se les dio apoyo. Los famosos 60 países que lo apoyaban, las famosas sesiones en la OEA, las famosas sesiones del Grupo de Lima, las famosas reuniones en la frontera, los famosos conciertos, la visita de Guaidó al Congreso, la visita de Guaidó a la Casa Blanca, ¿y salió Maduro del poder? No. En tal sentido, seguramente a Donald Trump le va a convenir muchísimo más sentarse en la mesa, como ya deben estar sentados, porque ya deben estar negociando por ahí algunas barbaridades. Fíjate que hasta el perro se pone bravo. Ya por ahí debe estarse negociando alguna cosa. Es que el perro no le gusta. Porque este es un perro violento. Este perro es gringo. Este perro lo que quiere es morder al chavismo. Un perro antidroga. Entonces cuando le hablan del chavismo, se altera. Es evidente y es lógico que lo que está ocurriendo en particular con el chavismo no es otra cosa que una oportunidad para Donald Trump de guindarse una medalla. Sea para con esa medalla decir que derrotó al chavismo con determinada acción de fuerza, o sea, con una medalla donde venda, así como vendió que él domesticó a el norcoreano cuando se reunió con él, nada extraño tendría que Maduro acepte una visita o una reunión con Trump. Ustedes saben todo lo que le gustaría a Nicolás Maduro darse la mano con Donald Trump. Se hace pipí, porque Maduro es así de arrastrado. Y si de eso depende su vida y la de su familia, no dejen ustedes de lado que eso en efecto pueda ocurrir. Bueno, porque de repente Maduro lo que quiere es que Cilia vaya a Miami a vestirse con Daily Design, porque Daily Design es la moda de Miami y ya está perfectamente claro que gastan ese realero en ropa. Y bueno, la señora no se ve bien. Y bueno, y de él sin decirte. Pero si tú quieres ser una mujer que proyecte una imagen distinta, una imagen donde puedas mostrar la prestancia
que tienes como mujer. Dairy Design es la moda de Miami. La moda de Miami es Dairy Design. Y allí también tienes a la gente de Lamcor Construction Services. Ya Donald Trump está pensando en hacer una modificación, irse a la Casa Blanca y hacer algunas modificaciones allí en Mar-a-Lago. Y que, ya me dijeron que llamó a la gente de Lamcor Construction Services, porque la gente de Lamcor Construction Services tiene perfectamente claro cómo hacer las modificaciones de espacios con criterio estético sin violar las leyes de construcción en la Florida. Para todo eso que necesitas modificar a nivel de construcción, construcciones de cero, refacciones, etcétera, Lamcor Construction Services, la gente que construye de verdad en Miami. Yo te digo, cuando tienes todo lo que significa cosas como esta, el tema de la propaganda, siempre va a llamar la atención lo que son capaces de decir algunos. A mí me llama mucho la atención lo que está pensando la gente con respecto a la llegada a al Departamento de Estado de Marco Rubio. Porque hay gente que está sacando cuenta y dice, no, Marco Rubio es el tipo, Marco Rubio es el tipo, Marco Rubio es el tipo. Entonces aquí es donde yo digo, ¿y ustedes están seguros de que Marco Rubio va a hacer lo que ustedes quieren que haga? Hay un reportaje bien interesante al respecto, vamos a escucharlo. Primero es importante comprender las funciones del cargo. Estas incluyen, entre otras, negociar tratados, acuerdos comerciales y colaborar con líderes de otros países para resolver conflictos, viajar por el mundo para representar a Estados Unidos en reuniones internacionales y foros globales, proteger a los ciudadanos y empresas de Estados Unidos fuera del país y ayudar al presidente a diseñar estrategias para las relaciones internacionales, incluyendo temas como seguridad, derechos humanos y comercio. Rubio, de ascendencia cubana, ha sido una figura influyente en temas relacionados con Latinoamérica. Su nombramiento podría tener un impacto significativo en la región, tanto en términos de cooperación como de tensiones. Como secretario de Estado, Rubio podría impulsar una mayor cooperación económica y en seguridad con países que comparten los valores de Estados Unidos. El senador probablemente centrará su atención en México, abordando temas de comercio, narcotráfico y migración. Aunque ha dicho poco sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, fue un duro crítico de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de ceder ante los cárteles y ser un apologista de la tiranía en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entre quienes se muestran entusiastas de colaborar con Rubio están el presidente argentino Javier Milei y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, cuyo enfoque estricto contra la violencia de las pandillas ha sido elogiado por Rubio. Por otra parte, su postura crítica hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua podría intensificar las tensiones en la región. Si están dispuestos al gobierno de Estados Unidos. Analistas ven improbable una mejora en las relaciones con Venezuela, anticipando un enfoque confrontacional centrado en endurecer sanciones petroleras y revisar licencias que permiten a empresas de Estados Unidos y extranjeras operar con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Tiene sentido poner todos los huevos en la canasta con Marco Rubio? ¿Tiene sentido pensar que Marco Rubio de verdad se va a restear en contra de Maduro cuando como secretario? Porque él no va a ser secretario de Estado para Hispanoamérica, ni va a ser el encargado para Venezuela. Él va a ser el secretario de Estado de los Estados Unidos en medio de la guerra de Ucrania, en medio de la caída de Bashar al-Assad en Siria, en medio del secuestro de los rehenes israelíes por parte de Hamas, en medio del expansionismo iraní, del expansionismo turco, del conflicto con China comercial, del conflicto por Taiwán, de los riesgos de Norcorea y Corea del Sur. Todos esos problemas, ¿Venezuela dónde aparece? Por mucho que Marco Rubio nos quiera, amigos, el amor y el querer y el amor y el interés se fueron al campo un día. Y más pudo el interés que el amor que te tenía. Yo lo que le recomendaría a Marco Rubio es que en vez de estarle creyendo esa oposición falsaria, se ilustre con el libro de Marcelo Croatto para que entienda de dónde viene el chavismo y para dónde va. Marcelo Croatto te lo cuenta en su libro, de Marco Rubio. Es un buen momento para que te comuniques con la Venezuela que construyó el chavismo. Techo rojo, abismo rojo.
Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y recuerda que allí en Miami, bueno, yo no sé si Marco Rubio quiere. Marco Rubio también, hombres y mujeres pueden acudir a la consulta del doctor Ricardo Pérez. De repente Marco Rubio quiere hacerse algún acicalamiento antes de llegar a ocuparse del Departamento de Estado. Tú también puedes hacerlo, porque el doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida. El doctor Ricardo Pérez, poniendo en alto el nombre de la medicina venezolana, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Y por supuesto, todo esto, ¿a dónde termina? Que es lo que uno se pregunta. ¿Qué están pensando los venezolanos en Estados Unidos? Hay un reportaje que vi en estos días en La Voz de América que me dejó de verdad pensando sobre las cosas que son capaces de ver los venezolanos por encima de lo que uno ve. Y me pareció interesantísimo compartir dos visiones bien particulares sobre lo que piensan los venezolanos en los Estados Unidos. Más allá de las deportaciones de migrantes con pasado criminal, algunos venezolanos que luego se volvieron ciudadanos estadounidenses respaldan la deportación de indocumentados, venezolanos en general. O sea, hay venezolanos, de esos ciudadanos a los que me refiero, que tienen posibilidad de votar, que más del 40% nos dijo que están de acuerdo con la deportación masiva de lo que se denominan inmigrantes ilegales. El estudio fue conducido en 2023 por la Universidad Internacional de Florida. Adelis Ferro, directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, cree que en la diáspora venezolana se ha creado una división entre los migrantes que llegaron hace varios años a Estados Unidos y los que recientemente llegaron, pero en condiciones menos favorables y a través de la frontera sur. Lamentablemente hay un rechazo dentro de la misma comunidad venezolana hacia los mismos venezolanos. Hay venezolanos considerados como venezolanos de primera, venezolanos de segunda, venezolanos de tercera. Gustavo Garragorri, presidente de Venezuelan American Republican Club, tiene una visión diferente de lo que considera venezolanos de segunda y tercera clase. La población delincuencial que ha llegado a este país ha sido siempre una población de segunda y de tercera. El régimen actual abrió las puertas de las cárceles para que saliera todo ese gentío, porque ellos no lo querían, ni querían a esos sinvergüenzas y a esos delincuentes en el país, y ellos simplemente siguieron su ruta, la ruta del Darién. Aunque el Darién es la ruta obligada de los migrantes venezolanos, reportes de la llegada de integrantes del Tren de Aragua a Estados Unidos y el asesinato de una estudiante de enfermería en Georgia a manos de un migrante venezolano han afectado la percepción sobre la reciente ola migratoria venezolana. Nadie se quiere ir de Venezuela. Nos vamos porque no nos queda otro remedio, porque nuestro país nos expulsa, porque nos persigue, porque nos acosa. Estamos aquí tratando de salvar lo poco que tenemos. Gustavo Garragorri, quien llegó a Estados Unidos con visa de turista hace varios años y luego solicitó asilo, cuestiona el aprovechamiento indebido de alivios migratorios decretados por Biden, como el TPS y parol humanitario. Los delincuentes que están buscando entrar en este país para crear sus mafias delincuenciales, entren y les den todos los beneficios y los caminos abiertos para que vengan a hacerle daño a este país. En campaña, el presidente electo Donald Trump apuntó directamente a criminales que han llegado desde Venezuela. Sin embargo, no hay claridad sobre lo que pasará con más de 1.200.000 venezolanos, de los cuales alrededor de 500.000 son amparados por TPS y parol humanitario, que trabajan y envían dinero a sus familias en Venezuela. Amigo, no hay peor cuña que la del mismo palo. Fíjate tú cómo puede haber dos visiones y uno puede estar en desacuerdo con las dos. Me parece que la señora tiene razón en algunas cosas y en otras no. Y me parece que este señor, cuando plantea que todo aquel que se fue por el Darién para los Estados Unidos es un delincuente, cuando él se aprovechó de un beneficio al llegar con visa de turista y después pedir asilo, bueno, habría que ver. Habría que revisar también, ¿no? Y quizás revisar las razones que tiene el señor, que seguramente son válidas, porque si los Estados Unidos le dio un asilo es porque tiene razones válidas para estar asilado. Aunque yo no lo conozco a ese señor.
Yo no sé si los que me están viendo conocen a este señor por tener alguna actividad política en Venezuela. La primera vez que lo veo. Pero en todo caso sus razones pueden ser válidas. Válidas también pueden ser las razones que tú tienes para decir que en enero rebaja. Sin embargo, yo te digo, ¿cuánto ha aumentado de peso en lo que va de diciembre? Con tanto almuerzo navideño, con tanto pan de jamón, con tanto pernil, con tanto dulce de lechosa. ¡No! Lo que tienes que decir, en diciembre no engordo más, antes de decir que en enero rebajo. Aunque pueden decir las dos cosas. No engordo más en diciembre y en enero arranco la dieta. Es una maravillosa manera de hacer las cosas y te lo dice Julio Ramón Pérez en su libro 50 kilos después, la obesidad explicada por un experto, un ex obeso. Maravillosa manera de entrar en la dinámica de la pérdida de peso este mes de enero después que terminen todas estas fiestas. Ahora, yo lo que quisiera pensar en este momento es que los venezolanos debemos entender lo que significa estar... Lo que dice el viejo adagio, lo que significa adorar a Dios en tierra ajena. Si usted no está en su país, siempre lo van a ver mal, sobre todo si usted se porta mal. Y si usted llega con visa de turista y luego de tener una visa de turista, usted se queda más allá del tiempo o usted pide asilo y no tiene razones para pedir asilo. Si usted de verdad cree que la solicitud de asilo es una forma de visa, usted no comprende lo que son las normas del país al que está llegando. Pero ¿qué ocurre? Que hay gente que no tiene más remedio. Hay gente que se tiene que ir de Venezuela porque si no se va de Venezuela no come. Porque si no se va de Venezuela, porque aquí es donde está el otro asunto, que mucha gente cree que la persecución política se da solamente porque una persona sea un político, porque sea activista político. Pero ¿qué ocurre cuando una persona es empleada pública y le obligan a ir a una marcha y se niega? ¿Qué pasa cuando una persona, por ser empleado público, lo obligan a hacer activismo político y se niega? Lo votan, lo presionan o le ponen a un colectivo a fastidiarle la vida. Cuando esas cosas ocurren, evidentemente, sin ser un activista político, ahí hay una razón política. Y es cada vez más difícil explicar eso fuera de Venezuela. Es cada vez más difícil explicar a los que no son venezolanos lo que significa que una persona, por tocar una cacerola o por haber ido a votar en una escuela donde todos los que votaron por el Mundo González Urrutia, es bastante difícil entender que esa persona no tenga razones para ir a pedir asilo en otro país. Y esas son las cosas que hay que revisar en medio de todo esto. Por supuesto, la mejor manera de evitar que sigan saliendo venezolanos de Venezuela es salir del régimen chavista, sin duda alguna. Estoy perfectamente de acuerdo con eso. Pero también hay que comprender lo que significa eso de decir que es algo que está diciendo Trump. Vamos a suponer que tú tengas que expulsar a 30,000 venezolanos de los Estados Unidos, que tengas que deportar a 30,000 venezolanos. Estoy diciendo una cifra arbitraria. Amigo, en un avión de Miami a Venezuela, que son cerca de 1:30, 2 horas, por decirlo mucho, ahí necesitas, en un avión de 200 personas, ¿cuántos vuelos necesitas tú al día para sacar a 30,000 venezolanos? Para sacar 1,000 necesitas 5 vuelos. Necesitas 5 vuelos diarios. Necesitas 5 vuelos para sacar 1,000 en un día. Para sacar 5,000, sacarías en una semana, sacarías 7,000. Para sacar 30,000 necesitas por lo menos mes y medio. Entonces, no es cualquier cosa. Y no se trata nada más de los venezolanos, porque así como no somos prioridad Venezuela en el tablero, tampoco son prioridad los venezolanos a la hora de las deportaciones, porque no es la mayoría de migrantes ilegales que hay en los Estados Unidos. Y tampoco son los más peligrosos y tampoco son los que causan más problemas. Lo que pasa es que el tema puede terminar siendo difícil. Pero yo lo que te digo sinceramente es una cosa. Si hay migrantes venezolanos, perseguidos o no, con razones o no, en los Estados Unidos y son chavistas, no les den asilo, ni les den parol, ni les den TPS. Mándenlos con Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Trump, where is Chávez? You know it. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.